¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, pues el día de hoy tenemos un programazo, tenemos un invitado de lujo, alguien a quien yo aprecio y estimo mucho desde hace muchos años. Te voy a platicar poquito de él antes de presentártelo. Él es licenciado en Administración de Empresas, salió de la Universidad Autónoma de acá de Puebla, pero también es licenciado en Derecho por la Universidad de Irlanda, Derecho Comercial. Y bueno, él ha ocupado diversos cargos dentro de las filas del PAN, de Acción Nacional. Ha sido presidente del partido, fue primer regidor en la primera administración panista acá en Puebla, fue senador de la República, diputado federal, delegado del IMSS y bueno, entre otros cargos que ha ocupado y varios puestos dentro de la política y como asesor también. Es un gusto para mí acá en Sin Corbata, el lado humano de los políticos, presentarles el día de hoy la entrevista con mi queridísimo Paco Fraile. Paco. No, al contrario, gracias por recibirme en tu casa. Mi querido Paco, bienvenido. No, al contrario, gracias a ti. Gracias. Y a tus órdenes. No, hombre, gracias, Paco. La verdad es que es un placer poder tenerte acá en Sin Corbata. Vengo sin corbata, y vienes sin corbata, y sabes que me choca. Y poderle transmitir a la gente, al público. Me choca usar corbata, que quede claro. Porque si no... Y poderle transmitir a la gente, pues esa parte humana que tienes, que digo, la gente que te conocemos, la gente que sabemos de ti, que hemos tenido la oportunidad de pues estar un poquito cercanos a ti, conocemos ese lado humano. Sin embargo, pues hay mucha gente que no te ubica en algunos aspectos de tu vida, ¿no? Y de ahí vamos a empezar a transmitirle a la gente quién es Paco Fraile. ¿Dónde naces, mi Paco? Yo nazco en un pueblo que se llama Guajuapan. Tienes un mosco acá, ¿eh? Pues ya sabes, uno que es dulce. Yo nazco en un pueblo que se llama Guajuapan de León, Oaxaca. Mis padres vivían ahí, trabajaban ahí, y mi mamá toma la decisión, yo creo que salomónica, de decirle a mi padre que no quería que sus hijos vivieran en Guajuapan. Y a los 6 meses de edad vengo a vivir a Puebla. Mi recuerdo más cercano es que ya vivíamos en la 21 Poniente 713. Ahí en el Carmen, en Puebla. No es el Carmen propiamente, viene a ser una cuadra de Santa Gema, de una pequeña iglesita que se llama Santa Gema, y ese barrio era de ferrocarrileros. Aquí en Puebla, en la 21 Okay. Poniente, aquí en la ciudad de Puebla. Okay. Y desde ahí empiezo a hacer mi vida en Puebla. Sí, de hecho nunca viví en Guajuapan más que en algunas vacaciones que íbamos a ver al abuelo, allá la matanza, primero en Guajuapan, la matanza de chivos, que luego fue la matanza de chivos en Tehuacán. Okay. Yo soy de familia de chiveros y de familia de comerciantes, de mi padre era comerciante. Esa es la verdad de las cosas. Y la pasamos en algunos momentos muy difíciles, no había que comer, la verdad, ¿para qué nos hacemos? Y la abuela, desde Guajuapan, nos enviaba una caja cada semana que iba yo a recoger junto con mi mamá, donde venía frijol, carne, habas, etcétera, arroz, porque llegó un momento muy difícil en la vida de mi padre. Luego mi padre se levantó y fue un brillante comisionista que nos dio carrera a los 4 hermanos, 2 hombres, 2 mujeres, y aquí estamos. Si alguien duda de si soy poblano o no lo soy, bueno, pues por edad creo que pocos me podrían ganar, pero aparte de ello, pues el propio Congreso del Estado me dio la ciudadanía poblana cuando se pedía que fueras ciudadano poblano cuando no eras poblano. Poblano de nacimiento. Pues prácticamente a ti te cortaron el ombligo allá en Guajuapan y te traen chiquitillo como lo acabas de mencionar, ¿no? A los 6 meses de edad y haces tu vida aquí
en la ciudad de Puebla y en el estado de Puebla. Fíjate que me llamó la atención porque cuando mencionaste la dirección donde viviste, ¿hasta qué edad viviste ahí en la 21 Poniente? Yo viví en la 21 Poniente prácticamente hasta los 25 años. Pues un buen tiempo, ¿no? 21 Poniente entre las 5 y las 7 sur. No, entre las 7 y la 9. Entre las 7 y la 9. ¿Cómo era esa zona cuando tú recuerdas? Yo conozco ahí parte de esa zona, yo viví muchos años en la 29 Poniente y entre la 16 de septiembre y la 2 Sur, entonces no tan lejos de ahí, por eso decía que sí era el Carmen. Bueno, nos atosigaban un poquito las pandillas de Santiago. Arribita. Sí, a 2 cuadras de distancia prácticamente, 3 cuadras, pero hicimos una buena amistad entre todos los vecinos. Enfrente de la recámara donde yo dormía había un taller de motos. Y entonces de repente estos canijos a las 10, 11 de la noche probaban las motos y tú sabes bien que no es, en aquel tiempo no eran motos tan eléctricas, eran bastante ruidosas. Y llegamos a un acuerdo, fue uno de mis primeros acuerdos. Me acuerdo haberme cruzado, irme a platicar con ellos y decirles, oigan, no sean gachos, a partir de las 10 de la noche ya no prueben las motos porque la única recámara que daba exactamente enfrente era la de un servidor y la de mi primo hermano Eugenio, que es sacerdote, vive en los Estados Unidos. Y ahí vivíamos, mi mamá recibía a sobrinos que querían también estudiar aquí en Puebla y todo, y pasamos mucho tiempo juntos ahí, pero mi primer acuerdo político fue con los... Y un día que los fueron a atacar, pues le entramos todos, los del barrio, y hicimos correr a aquellos. Me tocó también mis buenos trancazos. Pero esta fue la forma como hice el barrio, como en la parte de enfrente había una tintorería, había una tienda de abarrotes, que hasta la fecha me llevo con las familias de ellos, ¿me entiendes? Porque mi padre y mi madre nos enseñaron que todos éramos iguales y que había que tenerle respeto absolutamente a todos, incluyendo en la privada, había una privada y en una de las lotes que había ahí vivía una familia muy pobre que podíamos ver desde la terraza de atrás de la casa. Okay. Y entonces mi madre tenía el cuidado de decir, oye, ¿por qué no le llevas esto que sobró de comida o llévale esto? Y hasta la fecha esos muchachos y muchachas todavía los conozco y me llevo con ellos. No, hombre, qué padre y qué bueno que has recordado y que recuerdas y que nos compartes estos momentos tan importantes de tu vida. ¿Qué edad tenías, Paco? ¿Te acuerdas? Bueno, el momento más difícil de mi padre fue cuando yo tenía 7 años de edad. 7 años de edad, ok. Y de ahí vi a mi padre subir y con un gran esfuerzo, gracias en mucho al trabajo que permitió don Blas Chumacero, don Blas, perdón. ¿Vas a editar? Sí. No, permíteme. Préstame un poquito de agua, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Natural esta que tengo aquí, mía. No, sin hielo. Disculpa. No te preocupes. De hecho, Paco, te ofrecemos algo de tomar aparte de agüita. ¿Se te antoja un tequilita? Bienvenido. Sí. Regálenos 2 tequilitas, ¿no? Por favor. Y algo más aparte del agua, Paco, agüita mineral, algo que se te ofrezca. Con esto estoy bien. Acá en este programa normalmente no decimos picardías, pero si tú quieres decir algunas... Las diré, se me saldrán, no te preocupes. Pero regresando al tema de mi padre, quien le ayudó mucho fue don Blas Cernicher, okay, el que funda La Italiana, la fábrica de pastas y galletas de La Italiana, que después mi padre trabaja con Pepe
Cernícharo Maimone, y yo tengo la suerte de conocerlo y trabajar con él también, y trabajar también con la familia, con los otros dos Pepes, los actuales dirigentes de la propia empresa, que al final de cuentas demuestran que cuando hay respeto mutuo y hay trabajo, los resultados son más que excelentes, más que excelentes. No, hombre, genial. Entonces, ¿tú trabajaste dentro de Italpasta? Yo trabajó en Italpasta. En Italpasta, y yo le ayudaba a mi padre en las diferentes representaciones que teníamos. Teníamos malvavisco Brujas, grasa de zapato celoso, pastas y galletas de la italiana. Muchas gracias, amigo. Algunas otras compañías más, chicle Mave, que me acuerdo que vendíamos horrores porque era el chicle bola. ¿Te acuerdan del chicle bola? Unos de que salían las maquinitas. Las maquinitas, pero aparte se vendían bolsas y bolsas de ello. De eso hicimos Parma Industrial, fuimos los que introdujimos Parma Industrial en esta zona, y así la grasa y todo lo demás. Teníamos una gran cartera, trabajábamos parejito, de lunes a sábado al mediodía, trabajábamos parejo, mi padre y un servidor. Después mi hermano Eliodoro también nos ayudó, y hicimos una comercializadora que nos dio la posibilidad de meterme a la política. Muy bien. Oye, Y ese fue un gran error. no lo creo, pero... Oye, pero antes de entrar a eso, Paco, saludcita. Le entramos al Pues tequilita, salud. mira. Por el gusto de tenerte hombre, acá al sin contrario. corbata, ¿eh? Gracias. Qué rico está. Qué sabor. La verdad, sí. Oye, antes de entrar al tema que yo sé que te apasiona y que toda la gente te ubicamos en esa parte como político, platícanos, ¿dónde estudiaste tú el kinder, la primaria, secundaria? ¿Cómo fue tu convivencia con tus padres? ¿Tú eres el mayor de tus hermanos, el menor? Yo soy el mayor. Se murió una niña antes que yo, pero murió antes de que yo naciera. Nació en el momento del parto. Yo fui el segundo de haber nacido. Eran 5, fallece la primera y de ahí te quedas. Nos quedamos 2 hombres, 2 mujeres. 2 hombres, mujeres. Uno sacerdote, tus 2 hermanos. No, ese es mi primo hermano. Tu primo hermano. No, mi hermano Eliodoro estudió en la UAP, después él es fundador propiamente de la UPAEP. Yo no participo en esa fundación, yo ya me había recibido, pero mi hermana Pilar y mi hermana Socorro. Lo que sí es cierto es que tuvimos una infancia muy padre. Tuvimos, sí es cierto, una presencia de mi madre mañana, tarde y noche. Siempre que tenga yo memoria haber llegado a la casa y no estar mi mamá, tuvo que haber habido un acontecimiento muy especial. La muerte de alguien o alguna situación muy especial. De ahí en fuera siempre encontramos a mi madre. Era una mujer muy silenciosa, muy religiosa, profundamente religiosa, y mi padre tenía ausencia por el trabajo que desarrollaba. Poco a poco me fue metiendo a mí en este asunto, y los viernes en la tarde y sábado yo tenía que trabajar con él en la cobranza, en la venta, y las vacaciones era irme con él al trabajo de sus rutas, y era sin misericordia. Decía a las 5 de la mañana nos levantamos para irnos a Tlaxiaco, Oaxaca, de ahí de la ciudad de Oaxaca, y a las 5 en punto tenía yo que estar con él en la puerta, porque si no me dejaba, y que era mi problema cómo lo alcanzaba o no lo alcanzaba. Me lo hizo una vez, no me lo volvió a hacer. Aprendí a estar puntual. De ahí nace que seamos puntuales. El viejo fue bueno, un buen hombre, muy trabajador, muy serio, muy cariñoso con mi madre, y hicieron una extraordinaria pareja
matrimonial. Los dos murieron queriéndose mucho. En paz descansen, Paco. En paz descanse y mi mayor agradecimiento. Claro. Muy bien. Oye, a ver, ¿estudiaste en qué colegios? ¿Recuerdas aparte de la UAP, la prepa, la secundaria? Empecé en la Virgen del Rosario. Ah, caray, ¿esa cuál es? Es una que está en la 23 Poniente, entre la 3 y la 5. Era una escuela particular, había kinder, pero de repente había yo crecido un poquito y no cabía yo en las sillitas esas, y también era yo muy latoso, ¿para qué le damos vueltas? Y entonces prontamente fui a dar al Colegio Benavente. Okay. Y ahí cursé la primaria, la secundaria, y terminando la secundaria me fui a México, también con los lasallistas, a lo que era su seminario menor. Y se me ocurrió que yo podía ser hermano de las escuelas cristianas, cosa que agradezco a Dios haya desviado esto, porque quién sabe qué desastre hubiera yo hecho ahí. Hubiera sido como el Padrecito Pistolas allá en Michoacán, ¿no? O peor. Y entonces mejor así, y cursé ahí la secundaria y 2 años de prepa, y regreso a la prepa aquí a Puebla, alcanzando propiamente no a mis compañeros, sino a una generación abajo. Okay. Mis compañeros originalmente fueron Paco Álvarez Arango, que es un hombre extraordinario que atiende a niños con cáncer, y realmente mis respetos a él y a su familia por ese enorme amor a los niños, la verdad de las cosas. Pero mis compañeros, pues hasta la fecha nos vemos y nos queremos. Y acaba de morir hace poco Alfonso Díaz Ordaz Balleres, que con él tengo una anécdota que, si me lo permites, te la platico. Esta es tu casa, claro, con gusto, Paco. Fíjate que en 1968, en plena lucha estudiantil, en la Escuela de Administración nos oponemos al Consejo de Huelga. Okay. ¿Y por qué nos oponemos al Consejo de Huelga? Nos oponemos porque llevábamos muchos meses sin clases. Nos habían mandado a Ciudad Universitaria. Déjame hacerles ahí un paréntesis. Estamos hablando de la Universidad Autónoma de Puebla en Así 1968, donde predominaba el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil. ¿Oh? No, más bien era una inquietud juvenil. Okay. Yo en ese tiempo, pues no lo vislumbramos de esa manera, pero era una inquietud, era un sentido de tratar de cambiar lo que estábamos viviendo en el país. Un gobierno autoritario, una prensa sujeta, una situación económica en cierta manera boyante. Se estaba creciendo hasta el 8%, 6%, y entonces cuando tú le hablabas a los padres del régimen, estaban contentos porque estaban creciendo en su economía, pudieron hacer sus casas, pudieron tener el coche, pudieron mandar a los hijos a la escuela. Estas son cosas que a veces, cuando se habla del régimen de Díaz Ordaz, se piensa que fue un desastre. No, él deja un país pujante, tan pujante que pudimos hacer una olimpiada. Es a lo que iba yo, ¿no? Pues había economía porque se hicieron las olimpiadas, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Claro. Y aparte, en esa época también estaba la tendencia del sello de México, ¿no? Hecho en México, que empezaban a darle todo ese sentido y demás. Todo eso, claro. Pero te platico, en ese momento, al oponernos al movimiento estudiantil, por el mes de septiembre, finales de septiembre, entre el 27 y 28 de septiembre, no lo tengo claro en la cabeza todavía, somos secuestrados literalmente por el comité de huelga, 4 compañeros, y nos llevan a la UAP, y nos llevan a la rectoría para ser juzgados y expulsados. No tenían ni facultades ni forma de hacerlo, pero bueno, ahí estuvimos. Y estando en la rectoría, exactamente en la rectoría,
suena el teléfono, esos grandotes negros que existían en ese tiempo, que gracias a Dios no había celular, entonces había que localizarte en casa a fuerza, pero estos sí los localizaron ahí. Y entonces todo el mundo, cuando pasa el que contesta el teléfono y dice, hablan de la zona militar, empiezan todos a ver quién contesta y aquel famoso triunvirato que se había hecho, un triunvirato de 4 que nunca entendía por qué era triunvirato de 4, pero bueno, Es como los que eran trios los de 5, ¿no? eran los que regían la universidad en ese momento. Resulta que nadie quería contestar hasta que se levanta MacGregor y contesta y empezaron a escuchar todos, sí señor, en unos minutos señor, sí señor, estoy a sus órdenes, muchísimas gracias. Cuelga el teléfono, llega conmigo y me dice, ¿quién demonios eres tú que nos dice del ejército que si no sales entra el ejército a rescatarte? Yo les voy a platicar la anécdota cómo fue y luego les voy a decir la razón, porque todo el mundo ha hecho una historieta de esto. Resulta que unos minutos después nos sueltan, yo pego una carrera desde allí hasta San Agustín, tenía yo buena condición y llego, estaban haciendo un drenaje profundo, me aviento tal cual y me quedo con lodo porque eran finales de septiembre, las lluvias estaban frecuentes, con el riesgo de haberme quedado en una varilla. Pero ahí me quedo quieto y entonces escuchaba yo arriba cómo llegaban y decían, es que los curas ya lo metieron a San Agustín, y como ves, estos son así, que esto, que lo otro. Voy a platicar la historia porque acaba de morir quien era mi amigo de primaria, de secundaria, de preparatoria y de carrera, que es Alfonso Díaz Ordaz Balleres. Y Alfonso Díaz Ordaz Balleres era sobrino carnal de Díaz Ordaz. Cuando mis padres se enteran que fuimos secuestrados, van a ver a la mamá de Alfonso, el papá de Alfonso ya había muerto, y entonces le pide, ella le habla al presidente, le contesta, que a su cuñada le contesta, y entonces se da la orden, y esa es la verdadera historia. Pero para algunos historiadores de la UAP soy el FUA número 1 y el agente de la CIA número 1. No soy tal. Simplemente yo tenía mi pasión por mi universidad y sigue siendo para mí la UAP mi alma mater. Y lo hice por defender lo que yo creía que era correcto. Muy bien, no, hombre, Paco, pues muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia tan maravillosa, ¿no?, en tu vida y pues por este pequeño homenaje, ¿no?, que de una otra manera es también a tu gran amigo. Disculpa que haya hecho así, pero ando pescando moscas. Sí, allá anda el mosquito. Nos vino a ver el mosquito, ¿no? Paco. Como siempre, salud. Salud, amigo. Oye, al ratito nos platicarás el tema de los FUA, que es un tema muy interesante, ¿no? Oye, pero a ver, tú desde la escuela de administración empiezas a tener, bueno, desde antes ya nos habías dicho que con la de las motos es tu primer acuerdo político, ¿eh? ¿Dónde surge? Y el segundo acuerdo político fue con las pandillas de Santiago. De Santiago. De respetarnos. Pero claro, primero nos dimos una sanjuanista. Pero la siguiente es decir, ¿por qué nos peleamos entre nosotros? Mejor vamos si alguna pandilla muy grande los ataca a ustedes, le entramos. Y tuvieron una pelea con los de Santa Anita y el Tamborcito y eso, en la que tuvimos que entrarle. Pero, pues, son gajes de juventud, punto, ¿no? O sea, ¿eres bueno para el trompo entonces, Paco? ¿Practicaste box, algo así? Practiqué box. Practiqué box, judo, karate. Entonces sí le sabes. Y alpinismo. Tuve oportunidad de hacer mucho ejercicio. Qué bueno. Pues de hecho, eres un hombre que se conserva bien todavía físicamente, ¿no? Digo, tienes arriba del 7º piso.
Sí, ya voy casi llegando a la mitad para el octavo, pero aquí estamos todavía de muy buen talante. Perfecto. ¿Cuántos hijos tienes, Paco? Tengo 6. 6. Okay. Tengo 6 hijos. Tengo 3 hombres, 3 mujeres. Los 6 profesionistas. Los 6 encausados en su propio mundo particular de cada uno de ellos. Tengo uno que parece huraño y ermitaño, pero es extraordinario, que es Rodrigo, vive en Baja California. Tengo a una niña, Paulina, bueno, niña entre paréntesis, tiene un hijo, Matías, que adoro mucho, es un chamaco muy inteligente, y ella una mujer preparada que se gana la vida dando cursos, capacitación, etc. Está Nalí, que tiene 2 hijos, 2 nietos, que ya están en carrera universitaria. Los 2 están, uno en Querétaro y otro en Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey. Excelentes chamacos los 2. Tengo a mi hija Miriam, que es una chava que está hoy haciendo un gran ejercicio. Por ejemplo, hoy sacó en Instagram una posibilidad de guisos y extraordinario, sabe, la comunicación se le da, e incluso hace stand-up. Ok, perfecto. Y le va creciendo en ello. Está Paquito, que es el más chico de mis hijos, que es abogado. Tengo 3 hijos abogados. Y este abogado, Paquito, está dedicado a las cuestiones fiscales y está en uno de los más importantes despachos de México en fiscal. Y está aprendiendo, es muy trabajador. Es de mis hijos que trabaja de domingo a domingo, porque se les vencen plazos, sí, los términos, vienen los fines de año, etcétera, y está metido en ello. ¿Quién me falta de mis hijos? El segundo de ellos, Tomás. Tomás, que se ha dedicado a los bienes raíces y que le ha ido muy bien en siglo XXI, el cielo. Ha ganado premios nacionales de venta por vender inmuebles y demás. Le ha ido excelentemente bien a Tomás. Estoy muy orgulloso de él como uno de mis hijos, y además le encantan las relaciones públicas, y entonces de repente lo veo igual con personajes panistas que personajes del PRI. Tiene una foto, por ejemplo, que está con Salinas, que está con la última foto que subió fue con Dante Delgado. Es decir, es un hombre de relaciones públicas. Y cuando yo le pregunto, como fue esta mañana que desayunamos, oye hijo, ¿qué andas buscando? ¿Una situación política? No, papá, me divierte tratar con los personajes. Esos son 6 hijos, todos extraordinarios, y los quiero muchísimo. Perfecto, Paco. Oye, y a ver, platícanos, ¿dónde nace ese punto donde tú decides volverte panista y dedicarte a la política? ¿Cómo es que se da esa parte? Son 2 anécdotas. Una de ellas es que la mayor parte de mis amigos, los más cercanos amigos, estudiaban en mi casa, en la casa tuya, enfrente de ese que digo, donde estaban las motos. Y entonces ahí tenía yo un pizarrón, y el que supiera un poco más de la materia A o de la materia B es el que nos daba la explicación. Aprendíamos en conjunto. Y estábamos un día, habíamos terminado con cierto tiempo, y nos preguntamos, bueno, ¿qué vamos a hacer por México? Esa fue la pregunta original, natural, normal. ¿Qué vamos a hacer por México? Y entonces en un pizarrón lo partimos a la mitad, y de este lado pusimos autoritario, gobierno autoritario, prensa
Les voy a decir la prensa que teníamos. Era el noticiero Televisa. Bueno, aquel tiempo no se llamaba Televisa, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero que estaba pues al frente de ello. Era prácticamente lo que nos enterábamos nosotros. Los periódicos escribían lo que el señor gobierno dijera y quisiera. Algunos comentaristas se atrevían a dar algún punto de vista, pero en general era muy sumisa la prensa en ese momento. Si digo algo muy similar a lo que sucede hoy, no se preocupe. Son meramente coincidencias. Coincidencias. Luego viene nos preguntábamos qué eran las posibilidades de salida. Y las posibilidades de salida, fíjate, en primer lugar, lo que escribimos, guerrilla. Ándale. Porque estaba de moda la guerrilla. ¿Qué años eran? Porque el Che, estamos hablando de 1967. El Che, 1969, perdón. Estaba el Che Guevara en su apogeo, todos estos asuntos. Estaba un partido hegemónico total en México desde 1939 que se llamaba PRI, no había más. Había una oposición, es cierto, pero una oposición muy simpática porque estaba el PPS, que había fundado Lombardo Toledano, pero que siempre fueron propiamente coleros del Partido Revolucionario Institucional. Luego estaba el PAN, el Partido Auténtico, la Revolución Mexicana, y había un testimonio de un partido político llamado PAN. Todo eso lo escribimos en el pizarrón. Y entonces tomamos una decisión. Se los voy a platicar porque es parte de la vida de uno para tomar las decisiones. Fuimos los cuatro porque Alejandro Serrano Lizaola, uno de los amigos de los que estoy hablando, su papá era muy amigo de Guillermo Pacheco Pulido, que en ese momento era el presidente del PRI. Okay. Y entonces fuimos a verlo. Y fuimos José Manuel Martínez, Jaime Zurita, Alejandro Serrano, un servidor, a verlo y a platicar con él en el sentido de que queríamos entrar al Partido Revolucionario Institucional. Porque era el hegemónico, no por otra razón. Era lo que había. No por convicción, no nada por el estilo, para que no me echen ahorita la mala cizaña. Y entonces resulta que nos pide él que hagamos un proyecto. Y le digo, está bien, lo hacemos. Y en la semana nos pasamos como ratones de biblioteca, porque en aquel tiempo no había Google. Había que ir a leer. Había que estudiarle. Había que estudiar. No se podía copy-paste. Exactamente. Y entonces hicimos un proyecto que fuimos a presentar. Pero ese día no nos recibe Pacheco Pulido. Nos recibe un maestro al que le encargó nos recibiera. Pero este maestro no venía de una juerga. Estaba en la juerga. Okay. Y entonces nos mandó por un tubo a los cuatro, que qué nos creíamos, que si queríamos, que pensábamos íbamos a llegar a ser diputados, que estábamos locos, que el demás. Nos enojamos, nos salimos y en la puerta cada uno tomó una decisión. Alejandro dijo, me regreso a la iniciativa privada, me voy a meter a la iniciativa privada, voy a estar en organismos empresariales, y durante muchos años él fue el gerente de la Cámara Textil. Okay. Jaime Zurita se regresó a Volkswagen, tenía buenos amigos en personal y pudo regresarse a Volkswagen. José Manuel Martínez dijo, yo soy priista, seguiré siendo priista, y mi compadre creo que se va a morir siendo priista. Y lo más interesante del asunto es que este hombre fue durante 12 años delegado del Infonavit en Puebla. Okay. Entonces sí se supo mover. Y luego un servidor les dijo, pues yo me voy al partido de enfrente y estos se van a acordar de mí. Y todos me preguntaron cuál es el partido de enfrente, porque
exactamente a la vuelta de donde estábamos ahí en la 5 del PRI, estaba el PPS, el PAN, no me acuerdo dónde estaba, pero había otro partido que estaba en la 7 Oriente y la 2 Sur, en donde está una florería y una tienda de regalos que ya existían las dos, más aparte los Globos, que era el restaurante que están allí, en la parte de arriba, en el balcón que da en la esquina exactamente, ahí estaba el Partido Acción Nacional. A una calle donde está la churrería. Exactamente. Y entonces me fui caminando, me inscribí en esa tarde en un libro solemne que sacó don Pedro García Cano, en paz descanse y adorable hombre, de verdad, le sigo teniendo mucho aprecio, y con letra muy fina escribió el nombre, y luego me preguntó la edad, y luego me preguntó que con cuánto iba yo a colaborar. Y entonces, pues a nosotros en la casa nos iba ya bien. Yo estaba trabajando ya con mi padre, me ganaba yo mis buenos pesos, y se me ocurrió decir 100 pesos. Híjoles, se emocionó porque las aportaciones en el partido eran muy pequeñas. El Partido Acción Nacional dilató muchos años para recibir lo que el gobierno daba. Entonces viene algo interesante. Ahí le digo a él, oiga, ¿cómo se llega a la presidencia del partido? ¿Cómo se hace esto? Y dice, es por votación. ¿Quiénes votan? Los afiliados. ¿Quiénes son los afiliados? Por ejemplo, usted ya puede votar porque está usted afiliado. Ah, caray. ¿Y cómo se afilia? Aquí está esta ficha, se llena esta ficha y se va acumulando estas fichas. ¿Me podría usted dar un tambachito? Y entonces me dedico a ir afiliar gente a las universidades, en la calle, en el comercio, en el sindicato. De todas partes fui metiendo personas precisamente al PAN. Y así una mañana que se hace la votación, pues ganamos contundentemente, porque llegaron muchos que no conocían que ya existían como miembros del partido. De ahí nacieron, de esa razón, de esa pelea de Puebla, nació que los que ingresaban al partido tenían que pasar ahora un examen y tenían que demostrar que querían ser panistas. Ok, o sea, tú fuiste el causante de que cambiaran las políticas. No, fue la consecuencia de la asamblea. Muy bien, Paco. Oye, salud, Paco. Salud. De hecho, el PAN se sabe que es uno de los partidos, a diferencia de otros partidos políticos, donde existe un proceso para poder ser miembro activo, ¿no? Antes le llamaban, creo que militantes, adherentes, una cosa así, ¿no? Éramos miembros adherentes, pero eso se hizo después de eso. Esto te estoy hablando ya de los años 1980 y finales de los 80. Ok, perfecto, Paco. Entonces ahí te conviertes como presidente del Partido de Acción Nacional. ¿Qué tiempo estuviste al frente? Pues gracias a las adversidades de mis adversarios y gracias a esa guerra que entablaron porque no podían creer que habían perdido la parte del control del partido, me eché 7 años, casi 8 años. Casi 8 años. Que le heredo el puesto a Ana Teresa, precisamente. Es lo que te iba a decir. Ana Teresa es la primera mujer, ¿verdad? Presidenta del partido. Pero estamos hablando de los años 90. Sí, de los años 90. Finales del 80, principios de los 90. Y bueno, y a raíz de que tú tomas esa presidencia del Partido Acción Nacional, porque también fuiste presidente, fuiste secretario también, ¿no? Hace poco tiempo. Sí. Y bueno, marcas una nueva ruta en Acción Nacional, ¿no? Y empieza a haber un semillero de varios panistas que hoy por hoy pues, están en puestos o en cargos públicos muy interesantes, con tendencias muy importantes, ¿no? Sí, yo de ahí lo que empujo es que el que estuviera dentro del partido creciera, que todos crecieran, todo lo que podíamos hacer que se creciera.
Oye, que estamos en la mesa de Metlaltoyuca, que tengamos regidores del PAN. Y buscábamos a las personas más adecuadas, a veces ni miembros del partido, pero les invitábamos para que formaran parte del partido, pero principalmente que hicieran algo por la comunidad. Buscábamos la ciudadanía, buscábamos que los ciudadanos se empoderaran en el poder. Este es el sentido del PAN. No es el PAN quien hace un clan y se siente fuerte y dice yo ya llegué, yo ya estoy y estos son mis cuates, sino es la búsqueda de lo mejor para la ciudad y lo mejor para el Estado. Y en eso pues tuve la suerte de empujar a muchos, de quedarme en el partido clavado para empujar a muchos a llegar a puestos, que llegaron a diputados, que llegaron a senadores, que llegaron a presidentes municipales, a diputados locales. En su gran mayoría tienen un trato conmigo de mucho tiempo. Incluso algunos que me fui a robar de otros partidos políticos, como por ejemplo Lalo Alcántara, yo le invité del Verde, por allá hay una foto de intolerancia donde estoy convenciéndolo de que se pase al Partido Acción Nacional. Y bueno, me alegra todo lo que ha pasado. Perfecto. Oye, y a ti te toca esa cámara en conjunto con otros personajes que hoy tienen fuerza dentro del partido. Claro. Que son la mayoría en el partido. Y bueno, y al punto que yo es que a ti te toca esa transición del PAN cuando pues era todo otro partido, ¿no? Existía un partido centralista. Te toca picar esa piedra para ir escalando a los puestos, a los cargos públicos. Te toca estar como regidor de la primera administración panista en Puebla con Hinojosa. Con Gabriel Hinojosa. Que fue un honor estar con él. Y en aquel tiempo pues estaba como presidenta ya Natere del partido y como gobernador estaba Manuel Bartlett, ¿no? Manuel, con el que me llevé muy bien, que tuvimos buenas peleas, porque es a la mitad del camino esta situación. No, es al principio del camino. Y después después te toca o eliges ser candidato para gobernador contra el que fue el secretario de gobierno de Manuel Bartlett, que es Mario Marín. Mario Marín. ¿Y cómo te fue en aquella elección? Pues mira, metimos 645,000 votos promedio, sin acarreo, sin dinero, sino en el esfuerzo de recorrer todo el estado. Ahí está la marca. La marca realmente, después llega Rafael y le mete muchísimas ganas y recursos y sobrepasa lo que yo metí de votos indiscutiblemente. Después viene Tony, que baja la marca a prácticamente 100,000 de diferencia, y después viene Marta Erika, que también tiene una buena cantidad de votos, y luego viene Cárdenas, que baja la cantidad de votos, y esa es la verdad de lo que tenemos. Oye, este es posiblemente la base del Partido Acción Nacional en el estado. Es un promedio hoy de 700,000 votos. Que es muy bueno. Excelente. Que es muy bueno para poder aspirar a algo interesante en el 2024, ¿no? ¿Regresará el PAN a gobernatura? Tenemos que echarle mucha cabeza y sobre todo que la ciudadanía nos debe de ver muy cercanos a ellos. Si no logramos esto, y se piensa que todavía somos grandes señores y clanes y cosas por el estilo, no le auguro al PAN mucho. Tengo una gran esperanza, la verdad. Deseo el triunfo del Partido Acción Nacional indiscutiblemente. Perfecto. Paco, ya para ir cerrando en esta parte de este primer programa, porque me queda claro que platicar contigo es aventarnos por lo menos 24 horas. No, tampoco. Pero ojalá tengamos oportunidad más adelantito, salud Paco, de poder volver a seguir platicando contigo, porque me queda claro que hay muchísimas anécdotas. Cuando fuiste
senador de la República. ¿Con quién compartiste bancada? Uy, con unos muchachos a todo dar. Mira, uno que se llama Manuel Bartlett. Ah, bueno. Con otro muchacho, en paz descanse, que se llama Gutiérrez Barrios. Ok. Con Diego Fernández de Ceballos. Con Cocoa Calderón, la hermana de Felipe. ¿Quiénes otros pudiéramos? ¿Con Porfirio Muñoz Lerdo no te No tocó? me tocó. Me tocó él en la Cámara de Diputados. Ok. La Cámara de Diputados, que por cierto, platicamos muy de fondo las cosas. Él le pertenece a la camada de Camacho Solís. Uh-huh. Camacho Solís es el arquitecto de ese primer plan, en donde estaba incluido López Obrador, Ebrard. Es decir, para que no nos presuman de que son nuevos, son tan viejos como el tiempo. Y entonces esta es la verdad de las cosas de estas personas, que hoy ocupan cargos públicos y que ojalá amaran más a México. Oye, Paco, dos últimas preguntas. Primera, ¿cómo ves el tema del INE? Es un tema en el que nos metemos todos o lo lamentaremos todos. Espacio al presidente de la República de hacer el capricho que quiere hacer en la Cámara, no nos la vamos a acabar los ciudadanos de México, porque vamos a hacer un retroceso no a 1970, no, vamos a hacer un retroceso a 1939, donde un partido hegemónico imponía quién llegaba y quién no llegaba. Grave situación. Segunda pregunta, yo siempre he dicho que en el PAN se dan unas santas chingas al interior, pero del tamaño del mundo. Se pelean más feo que con los de afuera. ¿Te han traicionado? ¿Te ha traicionado el PAN? ¿Te ha traicionado gente dentro del PAN? Me ha traicionado personas dentro del PAN. Incluso han hecho maniobras bien planeadas, bien ejecutadas. Normal. ¿Parte de la política? ¿La traición? Desde mi punto de vista, no, porque la política implica diálogo. No me cuadra que vayas derecho. Me gustaría mejor que fuera fulano, pero platicado. ¿Por qué sí, por qué no? Pero hacer maniobras para envolver al otro, para quitarlo, no lo acepto porque no lo hicimos nunca. Siempre dialogamos y siempre abrimos los espacios cuando fuimos autoridad. Cuando se rompe el diálogo viene la guerra. No soy hombre de guerra. No he levantado guerra contra el partido ni la levantaré, pero lo que sí es cierto es que sí hubo quienes decidieron tratar de anular que yo no aparezca en la vida política del Partido Acción Nacional. Híjole, pues eres todo un ícono dentro del PAN, ¿no? Sería complicado poder cortar esa parte a alguien. Les ha costado, pero sí lo han hecho. Ok, muy bien. Y tengo nombres y apellidos, pero se los he dicho directamente a cada uno. Perfecto, Paco. Oye, por última pregunta, antes de concluir esta entrevista, digo, de repente la televisión dicen que es cara, por el internet es más, no es cierto. Paco, a todas estas vivencias, momentos de crisis que seguramente has pasado a lo largo de tu vida propia, de tu carrera como político, de tus relaciones familiares, volteas hacia atrás, ves toda una trayectoria de tantos años de andar caminando, ¿encuentras algún punto en tu vida donde digas, creo que me equivoqué y no era lo que tenía que haber hecho para estar acá? Es decir,
¿consideras que tenías que haber tomado otro rumbo en tu vida? ¿O todo lo que has caminado lo has caminado? Yo creo que adelanté un poco la fiesta el día que tomé la decisión de jugar la gobernatura. Estaba apasionado Luis Paredes por tomar la candidatura a gobernador. Creo que me faltó un poquito de humildad, de sensatez para dejarlo pasar. No sé si hubiera ganado o no hubiera ganado Luis, no hubiera pasado nada. Pero es muy probable que yo hubiera sido candidato a la presidencia municipal y hubiéramos podido empujar con fuerza en ese momento esa circunstancia especial de esos momentos en Puebla. Si desde luego esto queda en el retrovisor, yo siempre he considerado que lo que pasó se ve en el retrovisor y todavía tienes un parabrisas para ver al futuro. Aquí estoy, le echaré ganas. Perfecto. ¿Cómo se ve Paco Fraile en el 2024? Peleando. ¿Sí? Para un puesto público, apoyando al partido. Yo creo que me veo en la boleta. ¿Sí? Sí. ¿En cuál? Me veré en la boleta. Muy bien, mi Paco. Pues, oye, muchísimas gracias. Te agradezco de todo corazón, Paco, el que hayas regalado estos minutos. Ojalá podamos tener una entrevista más adelante. Por favor, digo, hay muchos temas que platicar de las experiencias que viviste en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senador, la perspectiva que tienes hoy del gobierno actual, ¿no? que tenemos en el país, las políticas públicas, en fin, una serie de acontecimientos y obviamente de temas importantes, relevantes en tu vida que te han hecho tu paso por el sindicalismo, ¿no? Que es un tema muy interesante, los libros que has escrito, en fin, una serie de cuestiones que nos queda corto esta hora de conversación y de charla, pero yo te pido que en un futuro podamos volver a tener una segunda entrevista para que la gente pues conozca ese lado humano que tiene Francisco Fraile, que también, ¿por qué te dicen el pastor? ¿No? Y no porque venda tacos, ¿no? Sino también tiene ese apodo, ¿no? El pastor. En fin, una serie de cuestiones muy interesantes. Y por último, quiero agradecerte, Paco. Yo sé que a ti no es de tu agrado lo que voy a hacer, sin embargo, lo tengo que hacer, me veo obligado a hacerlo por transparencia del programa. Paco nos obsequia 2 andaderas, ¿verdad? Que van a ser de igual manera donadas para la gente que las requiera, para la gente que las necesite, sin importancia partidista, condición social, simplemente de aquellas personas que requieran de estas andaderas, pues se las haremos llegar con todo el gusto del mundo. Y Paco, muchas gracias por donarlas. Yo sé que eres un hombre altruista y sé que no te gusta que la gente sepa qué es lo que haces. Pues con mira, esta parte, es que la verdad de las cosas, esas situaciones, es más agradable que queden en anonimato, pero ya lo hiciste público y lo acepto y con mucho cariño. Paco, muchísimas gracias. Te agradezco estos minutos de charla contigo. No, al contrario, a ti y a todos ustedes, gracias. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana acá en Sin Corbata, el lado humano de los políticos. Hasta la vista.